Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección estaremos viendo el capítulo 7, donde comienza el gran juicio de Dios, el diluvio. Y el capítulo 7 en verdad se enfoca todo el capítulo sobre el diluvio. Todos conocemos esta historia bíblica, ¿no? El gran diluvio que Dios envió para juzgar al mundo incrédulo, ¿verdad? Como ya hemos visto en la lección anterior a esta. Y si no han visto el video que tiene que ver con el capítulo 6, deberían ver ese video también, ¿verdad? Y así ver la continuación de lo que se está viendo aquí en el capítulo 7 cuando comienza el diluvio. Y vamos a tomar el capítulo en partes, hermanos. Como siempre hacemos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y luego daremos algo de explicación de lo que se ve en estos capítulos. Así que bienvenidos al estudio. Vamos a comenzar leyendo los primeros cuantos versos del capítulo 7, versos 1 al 4, donde vemos que aquí Dios le va a decir a Moisés, perdón, a Noé, unas últimas palabras de preparación. Vamos a ver lo que dice el texto, verso 1 al 4, capítulo 7 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Bueno, si nos detenemos aquí en estos primeros 4 versos, escuchamos las palabras de Dios a Noé antes de entrar al arca, Noé y su familia, ¿verdad? Y estas palabras nos dicen varias cosas. Número 1 nos dice, ¿verdad?, que Noé debería tomar 7 parejas de todos los animales limpios, ¿verdad? Y una pareja, o sea, 2 de los que no eran limpios o de los animales que no son limpios. Verso 2 nos dice, ¿verdad? Una sola pareja. Entonces, debemos hacer esta diferencia en nuestras mentes. Muchas veces cuando pensamos de los animales que vinieron a Noé, recordamos que habían 2, hembra y macho, una pareja de cada animal. Pero si ponemos atención al texto, de todos los animales limpios, es decir, bajo la ley de Moisés, Dios hizo una diferencia, ¿no? Los animales limpios y los animales no limpios. Y si recuerdan, los animales no limpios eran aquellos que el pueblo de Israel no podía comer y que no debería tener con ellos. Entonces había esta distinción, animales, animales limpios y animales no limpios. Entonces aquí se nos dice que Noé iba a tomar 7 parejas de los animales limpios. No solamente iba a ser un macho y una hembra de los limpios, sino que iba a ser 7 parejas de cada uno. Y de los no limpios, ahí sí iba a tomar Noé una sola pareja de esos animales. Y luego también se nos dice, número 2, que él debería tomar 7 parejas de las aves de los cielos. Entonces, otra vez, de las aves, de los pájaros, Noé debería tomar 7 parejas de cada uno de las aves. Entonces, 7 parejas de los animales limpios, 7 parejas de las aves del cielo y una sola pareja
macho y hembra, de los animales no limpios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que cuando hablamos de todos los animales, tomando 7 parejas de cada uno de los limpios, esto iba a ser muchos animales en el arca, ¿no? No solo eran 2 de cada uno, sino de los animales limpios, una vez más, iban a ser 7 parejas, macho y hembra. Entonces, tal vez muchos más animales de lo que pensábamos originalmente. Y luego, fíjense en lo que Dios dice en el verso 4 otra vez. Dios anuncia, quedan 7 días hasta que llegue el diluvio. Entonces debes hacer esta última preparación, Noé, porque ya viene el diluvio en 7 días. Prepárate y haz todo esto, porque en 7 días vendrá el diluvio. No olvidemos tampoco, hermanos, la importancia del verso 1. Noé se conserva su vida porque él era un hombre justo delante de Dios. Él y su casa, es decir, su familia, eran los únicos justos de todos los que habían en la tierra en ese entonces, ¿verdad? Otra vez hago referencia a la lección que vimos antes de esta, donde se nos dice el capítulo 6 que todo el mundo, ¿verdad?, estaba lleno de pecado. La gente practicaba una vida de pecado y por eso solo Noé y su familia son los que se van a salvar dentro del arca. 8 personas en total. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. 8 personas en total. Y los demás van a morir, como se nos va a decir aquí. Bueno, vamos a seguir adelante en los versos que siguen, versos 5 al 9, donde veremos la siguiente sección. Vemos lo que dicen estos versos. Dice el verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Bueno, una vez más, vamos a detenernos aquí en el verso 9. En estos versos vemos 2 veces, ¿se fijaron? Que se dice que Noé hizo como mandó Jehová. Otra vez, es una frase que se repite para demostrar que Noé es justo porque obedece la palabra de Dios. Noé hace como Dios le manda. Y este es algo muy importante. Ya van varias veces que se nos ha dicho esto. En el capítulo 6, verso 22. En este capítulo donde estamos, verso 5. Y otra vez aquí en el verso 9 se nos dicen varias veces que Noé constantemente hace como Dios le había mandado. Y tenemos otro detalle interesante aquí. Se nos dice cuántos años tenía Noé cuando entró al arca. Cuando el diluvio comenzó, Noé tenía 600 años de edad. Eso lo vemos en el verso 6. Entonces, ya de muchos años Noé es que va a entrar al arca y con él todos los animales y su familia, ¿verdad? Como ya hemos dicho. En los versos 10 al 16 veremos la siguiente sección y aquí ya comienza el diluvio como tal. Verso 10. Sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Bueno, ese texto es un poco más largo, ¿no? En versos 10 al 16 otra vez. Vemos más detalles interesantes aquí, pero antes de ver estos detalles, hermanos, déjame resaltar esta verdad que es tan importante. Miremos todos los detalles que son mencionados en este relato. Es decir, cuando leemos esta historia de Noé, el arca, cómo construyó el arca, las instrucciones que Dios le dio, la forma en que los animales vinieron, hasta la edad de Noé cuando entra, el día que comienza el diluvio, el día, el mes, solo nos falta la hora, ¿verdad? Cuando comenzó, dice el verso 11. El punto, hermanos, es lo que estoy tratando de resaltar aquí es que todos estos detalles que se ven en este texto sirven para probar, para dar por cierto que este evento era un evento histórico, un evento verdadero, un evento literal que realmente se dio. No es esto un cuento de hadas, no es esto un cuento, ¿verdad?, en el que se piensa que fue solo una historia, que no sucedió verdaderamente, sino que, bueno, es una historia en la que se pueden ver algunos principios, pero no es así, ¿no? La Biblia nos da detalles muy precisos aquí. Nos da tiempos, nos da edades, nos da el día y el mes cuando cada cosa sucede. Y de esta manera la Biblia pinta un cuadro muy específico, muy histórico. Literalmente, es como si alguien nos estuviera contando cada detalle para decirnos, mira, estas cosas sucedieron de esta manera, exactamente en estos tiempos. ¿Cuántos días? ¿Qué sucedió enseguida, verdad? Es un relato muy preciso. Y por eso estos detalles son tan importantes que son registrados aquí, ¿verdad? Bueno, se nos dice que cuando llegó el día séptimo del que había hablado Dios, vino el diluvio, comenzó tal como Dios le había dicho, verso 10. Pero también después de esto se nos dice cuántos días llovió. Y vemos que dice que vino agua de 2 lugares, ¿no? Podemos decir. Dice el verso 11 que en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, es decir, agua debajo de los mares, salió más agua, y el diluvio de arriba, ¿verdad? Que cayó, entonces agua de arriba, agua de abajo, agua por todos lados. De estas 2 maneras vemos que el impacto que se vio sobre la tierra fue inmenso porque hay agua por todos lados. Y esa lluvia cayó por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Esta figura, este tiempo de 40 días y 40 noches es uno que se ve en la Biblia varias veces, ¿no? En algún momento sería bueno hacer un estudio de
las cosas que se dicen que suceden durante el lapso de 40 días y 40 noches. Y es interesante, ¿no? Porque, como digo, se ve esta figura varias veces. Por ejemplo, Moisés pasa 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí con Dios cuando estaba recibiendo la ley, si recordamos. Tal vez recuerdan también que el Señor Jesús es mencionado como pasando 40 días y 40 noches en el desierto al ser tentado por Satanás. Y varios otros lugares y eventos en la Biblia se describen haber sucedido durante 40 días y 40 noches. Bueno, aquí se nos dice que llovió por 40 días y 40 noches. Y podemos escuchar la lluvia caer, ¿no? Podemos darnos cuenta que Dios cumplió su palabra tal y como dijo que iba a suceder. Él dijo que iba a venir lluvia y vino la lluvia por 40 días y 40 noches. Bueno, y luego se nos repite, ¿verdad? La idea de que la familia de Noé entró en el arca con él, sus hijos, las esposas de sus hijos, la esposa de Noé y todos los animales, ¿verdad? Otra vez, con tanto detalle mencionado, especialmente en los versos 14, 15 y 16, macho y hembra, todos los especies, ¿verdad? Todo el tipo reptil, las aves del cielo, todo lo que se ha mencionado, ¿verdad? Continúa los detalles como ya hemos visto. Y otra vez en el verso 16 se nos repite la frase como había mandado Dios. No solo obedeció Noé, la palabra de Dios, sino que también los animales obedecieron a Dios, ¿verdad? Ellos vinieron, Dios había mandado hasta a los animales entrar en el arca. Todo se hizo según la palabra y el mandamiento de Dios. Bueno, y esto nos lleva al verso 17 al 20, donde vamos a considerar aquí que las aguas comenzaron a crecer y abundar en toda la tierra. Después de tanta lluvia, después de las fuentes del abismo, ¿verdad? Es decir, debajo de los mares también viene agua. Se nos va a hablar aquí de cuánta agua hubo. Verso 17. Vamos a volver al texto. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 20. El punto aquí es solamente para impresionarnos sobre o impresionar sobre nuestras mentes y nuestra imaginación cuánta agua hubo. Todo fue cubierto. Hasta los montes más altos, todos los montes, ¿verdad? No solo fue el diluvio en esta parte de esta región, el diluvio fue mundial, ¿verdad? Cubrió todo lo que era la tierra en ese entonces. Todas las partes, hasta la parte más alta, ¿verdad? Cubriendo a todos los montes. No había nada más que agua que se podía ver. Entonces, aquí vemos el crecimiento del nivel de las aguas. No había tierra que se podía ver. Lo único que se podía ver, además del agua, era el arca flotando sobre la superficie. Noé, los animales, la familia de Noé en el arca, protegidos
por la gracia de Dios. Y tal vez, hermanos, eso es otro punto que debemos resaltar en este momento, que en este diluvio vemos obviamente el juicio de Dios sobre el mundo pecador. Ya hemos hablado del carácter de Dios cuando mencionábamos que Dios es un Dios justo. Es decir, con tiempo Dios siempre juzga al pecado del ser humano. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará, porque el pecado no puede coexistir con Dios. Dios lo va a juzgar. Y por eso decimos, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Debemos ver, bueno, lo vamos a ver en un momento en los versos estos últimos, donde vamos a ver que todo ser viviente murió, incluyendo a los seres humanos. Y pues esto nos debe recordar que este evento fue un evento cataclísmico, pero un evento literal, histórico, un evento verdadero, podemos decir, donde se ve el juicio de Dios en acción. Sí, hermanos, Dios es un Dios de juicio. Dios juzga al pecado. Nunca debemos olvidarnos de esa verdad. Como el mundo a veces piensa, no, Dios es un Dios de amor, nunca va a hacer Dios algo malo, ¿verdad? O va a destruir a todas las cosas. Pero si ponemos atención a lo que la Biblia nos demuestra que un Dios justo, como es Jehová Dios, el único Dios, la justicia de Dios contesta al pecado del ser humano. La paciencia de Dios es grande, pero llega el momento cuando viene juicio, tal como fue el caso aquí. Pero en medio de este juicio debemos ver la gracia de Dios también, ¿verdad? Porque ahí está el arca, con Noé y su familia y todos los animales. La gracia de Dios para con los fieles que obedecen la palabra de Dios. Ahí es la verdad que queremos considerar. Es decir, Dios es fiel para juzgar, pero Dios también es fiel para salvar a los fieles. Salvar a los que obedecen su palabra. Y de aquí debemos tomar nuestra esperanza nosotros, porque siempre es verdad eso también, que Dios salva a los que tienen fe, a los que obedecen su palabra, como es ejemplo Noé y su familia. Muy importante es esta verdad. Bueno, la última sección que vemos aquí, verso 21 al 24, donde se nos habla de la muerte, ¿verdad?, de todo ser viviente. Dice el verso 21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, verso 21. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, como digo, viendo esta última sección se nos confirma la muerte de todo ser viviente, animales, aves, reptiles y sí, los seres humanos también. La muerte, la destrucción de todos fue un evento realizado por el diluvio. Así que, lastimosamente, sí, murieron todos. Sino Noé y su familia y los animales con él, ¿verdad? Entonces vemos la confirmación de la destrucción de toda vida, menos de los que estaban con Noé.
Y se nos dice una última cosa aquí. Anotamos el verso 24. El último detalle que se nos dice es que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Cierto, llovió por 40 días y 40 noches, pero las aguas permanecieron sobre la tierra, o la tierra permaneció anegado de agua por 150 días. Bueno, 5 meses, ¿que no? Básicamente hablando, 5 meses en los que hubo nada más que agua y el arca flotando sobre esas aguas del diluvio. Bueno, y así termina el capítulo 7, ¿no? Claro, no hemos terminado con el diluvio y Noé y el arca y la acción de Dios. Eso va a continuar en el capítulo 8, lo cual veremos en nuestra próxima lección, en la próxima vez que nos juntamos para estudiar la palabra de Dios. Pero por el momento, aquí el capítulo 7, pues podemos ver las grandes verdades que ya hemos visto y estudiado en esta lección. Así que hermanos, espero que esta parte de nuestro estudio en el libro de Génesis ha sido algo que pues nos recuerda de la gran historia de la Biblia aquí, el diluvio, el acto de Dios, el juicio de Dios, pero también la gracia de Dios manteniendo a Noé y su familia y a los animales firmes y seguros dentro del arca, ¿no? Es una historia que nos enseña mucho acerca de nuestra fe y la salvación de Dios. Bueno, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Como digo, continuaremos en la próxima lección, ¿verdad? En el capítulo 8. Pero hasta entonces, hermanos, que estén muy bien. Bendiciones. Reciban un abrazo siempre de mi parte y como siempre decimos por aquí, gracia y paz.